Bienvenidos a Fuckinismo, un podcast Yancy que critica y explica todo lo que termina en ismo y los temas fluidos que nos rodean. En esta noche traigo una invitada muy especial con quien tengo un montón de sinergia desde que tengo como 5 años. Hoy vamos a hablar de eurocentrismo y para eso me acompaña la doctora, que es una doctora muy dada a los temas sociales y muy tema a las causas que tienen que ver con esta índole, Lisiani Victoria Ramírez Hernández. Hola. Bueno, señores, es un placer hoy conversar un poquito sobre el eurocentrismo. Y yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué lo blanco y las costumbres blancas son tan exaltadas y lo negro es tan, pero tan reducido o Minimal. decrépito, charro, chopo, etc.? Bueno, para mí yo creo que sería más desde el punto de vista social, cultural que nosotros tenemos. Básicamente, nosotros venimos desde una cultura en donde el negro inició siendo un esclavo, un ente bajo de la sociedad. Por lo que el europeo, el blanco, vamos a decir el caucásico, siempre ha sido una persona de alto nivel, una persona que tiene poder, que tiene la posición económica necesaria para ejercer presión sobre otra y limitar las condiciones que ésta tiene. Por tanto, básicamente, nosotros tenemos la cultura de asociar lo que es negro, lo que es precolonial, lo que es ya de culturas fuera de Europa, llámese África o Asia, con algo marginal, ya que estas sociedades fueron desde un inicio utilizadas para el trabajo forzado, sometido a lo que es la presión blanca, la supremacía, como la siempre se ha opresión. llamado. Bueno, también tú sabes que América en general fue colonizada, que es un término muy mal utilizado para referirse pues a la venida de los europeos a toda América. Y bueno, pues entonces termina siendo supuestamente descubierto. Redescubierto, exacto. Entonces empieza a verse como, luego de esa inminente colonización y la imposición de sus costumbres que llevaron a un refinamiento según lo que se quería hacer en ese momento, pues entonces sucede que América se vuelve un hijo sin padre, porque entonces España particularmente, o toda Europa, impone sus convicciones, sus criterios, los abalanza, inclusive forma aquí la iglesia con los criterios que tenía, pues forja las costumbres, forja la vestimenta, forja absolutamente todo, en verdad, toda, o sea, una pequeña hispaniola, literalmente, cuando se habla de República Dominicana. Y pues entonces, en esa disyuntiva, se va, o sea, se va de la ecuación cuando empiezan entonces a independizarse. Estamos hablando de muchos años de historia, 500 años de historia, pero ¿qué pasa? Sí, muchísimo más. ¿Qué pasa cuando, más o menos 500, sí? ¿Qué pasa entonces cuando esos europeos se van de la ecuación? Entonces nos quedamos nosotros en un plano totalmente colonizado, un plano colonialista, pues entonces la cultura y lo blanco, pues entonces es idealizado, es exaltado y denigrado, por supuesto, todas las costumbres que se pudieron conocer de lo anterior, de lo pasado, de los ancestros taínos, de los ancestros mayas, aztecas, incas, etcétera. O sea, estamos hablando además de un genocidio, claro, obvio. Ese pequeño detalle. Chiquitito, yo le diría una aversión a la cultura eurocentrista, y de eso vamos a hablar hoy. Mira, hay algo que nosotros tenemos que entender. Lo primero es que el traer la iglesia, vamos a decir, civilizar a una sociedad que ya estaba establecida, es básicamente una justificación a la explotación de los recursos. Es lo mismo que se hace actualmente en Países Bajos, donde hay, vamos a decir, una guerra en curso, en países donde su economía no está completamente establecida. Viene un país de mayor poder, se establece sobre ello, aprovecha sus recursos y esto arraigado, vamos a suponer, venimos a traerle estabilidad. Lo mismo ocurrió, literal, no solo, es el sueño. No, es tan simple, o sea, tú vas a utilizar los recursos que tú tienes para brindarle el conocido ejemplo de oro por espejito a la gente. Tú cambias tu identidad, que tú mismo no sabes que la tienes porque siempre ha sido así.
sea, tú no te pones a pensar por qué respiro, porque siempre he respirado, hasta que te está faltando el aire. Literal. Entonces, Una buena forma de verlo. ¿qué pasa en ese momento? En la que es la cultura de Latinoamérica, principalmente en las colonias, en donde en ese momento Europa se estableció con mayor firmeza, como lo fue República Dominicana en su momento, hasta que se desligaron, lo fue México, Argentina. O los desligaron. Bueno, básicamente, Argentina, que todavía tiene una cultura europea bastante impresa en sí, tanto en su infraestructura como en su forma de gobierno. Totalmente. Son puntos para nosotros comparar y nosotros así poder ver qué tan fuerte fue el colonialismo, el eurocentrismo en esas naciones. Entonces, ¿a qué vamos? La idea original. Si una cultura ya establecida, llámese la cultura maya, que es bastante conocida porque ya tenía conocimientos numéricos, tenía su calendario, tenía su sistema bien establecido. Tenía y en criterios de desarrollo. Tenía ya un gobierno porque y la habían gente sacerdotes. Tenía buenas aptitudes de vida, buena experiencia de vida. Se bañaban, comían todos los días, tenían rituales, tenían su religión establecida, estudios, investigaciones. Entonces, no fue que nos civilizaron, fue que desplazaron lo que ya se conocía por algo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Para tú desplazar algo, tú necesitas satanizar lo que ya se conoce e implementar una nueva forma de pensar, básicamente. Tú, cuando quieres hacerle creer a un bebé que algo está mal, simplemente porque tú lo quieres educar de otra forma. Tú le dices, por ejemplo, cuando va a agarrar algo del suelo, no, mira, eso está sucio, eso te hace daño. Pasa lo mismo. Un adoctrinamiento. Exacto, una condiciona, tú condicionas a la persona. Entonces, tú agarras, vienes y le impartes a una cultura ya establecida, además de opresión sangrienta, porque te mataban, o sea, tú no tienes que pensarlo mucho. Si a ti te dicen, deja esto, te mato, pues siento que hay una perspectiva importante de verlo. O sea, lo primero que hay que ver es que lo que hubo aquí fue abuso. O sea, hay que verlo desde esa perspectiva para nosotros poder entender el eurocentrismo y lo que fue el colonialismo. O sea, mírame, vinieron acá, se aprovecharon de todos los recursos, de toda la gente y mataron física y espiritualmente, culturalmente, todo lo que ya existía en América. O sea, hay que verlo desde esa perspectiva, desde lo cruel que fue y desde, bueno, lo abusivo. E incluso el eurocentrismo plantea su influencia a lo largo de la historia. Podemos ver que la historia que se cuenta de este lado del charco no es la misma que se va a contar en Europa. Total. Han habido choques culturales ahora que estamos en la época de la modernidad, en donde cualquier persona... La globalización. Exacto, en donde cualquier persona tiene la libertad de generar una opinión y básicamente expresar su punto de vista y desde pero a mí no me enseñaron eso así en TikTok, o sea, una cosa. Cuando un latinoamericano va, por ejemplo, a España, que fue uno de los principales colonizadores, y se encuentran con que pintan a Colón, a sus séquitos, como personas de alta sociedad que vinieron y trajeron medicinas, que trajeron cultura, que trajeron... Todo eso ya estaba. La cuestión es que aquí, en vez de usar una poción que se utilizaba antes, aquí se usaban hierbas. Lo mismo, sí, diferente nombre, tal vez. También. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el choque cultural. Entonces, el eurocentrismo no solo se basa en los daños que dejó, también desde el punto de vista en cómo se percibe de ambos lados. La historia siempre va a tener dos lados y la verdad siempre va a ser una. Ahora, la verdad siempre va a ser una dependiendo quién la cuente y cómo la cuente. Porque Europa no niega los atrocidios que tuvieron, sin embargo lo justifican. Entonces, desde ese punto de vista que nosotros tenemos que partir en pensar y básicamente en desconstruir lo que nosotros hemos forjado como malo o bueno por el punto social. Si algo a ti no te está haciendo daño, ¿por qué es malo? ¿Porque te lo dijeron? O sea, son preguntas. Yo quiero empezar a verlo desde una perspectiva crítica y no desde el punto de vista, mira, esto fue lo que me enseñaron de esa forma. Tiene lógica, así seguro debió ser. Pues entonces es un momento de pensarlo aquí, en la actualidad y en nuestra cotidianidad. A pesar del clasismo, que es un tema que tratamos hace unas semanas, pues entonces hablar de eurocentrismo significa también, particularmente en la dominicanidad, una exaltación de las virtudes de la raza europea y su actitud civilizatoria, que
Voy a hablar de tres cosas en particular que fueron muy aplanadas. Es decir, la literatura. ¿Cómo se escribe en Latinoamérica? ¿Cómo se escribe en Europa? Bueno, pues nosotros hasta cierto punto fuimos víctimas un poco. Saben que nosotros teníamos nuestra propia mitología, que luego fue desfasada, fue ahorillada, fue reducida para hablar de los dioses del Olimpo, para hablar de Zeus y de toda esa cultura de Europa, claro que sí, pero en países como El Salvador, países como Perú, como México, se habla de otra literatura sumamente distinta en donde los dioses mayas e incas jugaban con una pelota, fueron pasados a los dioses le construyeron una casa y esta gran casa significaba el mundo. O sea, estamos hablando de una perspectiva sumamente distinta que fue desplazada. Entonces, ¿cómo se empezó a escribir en Latinoamérica? Se empezó a escribir acerca del realismo mágico. Si bien un poco con las cosas de la cultura, con lo que se veía que era mucho cultivo y los mitos empezaron a partir a raíz de eso y nació el realismo mágico y ahora tenemos grandes exponentes del realismo mágico, pero que definitivamente en las escuelas se empezó a enseñar mucho más sobre los dioses europeos que de las cosas que tenían que ver con nuestra hispanidad, supongo, creo que sería la palabra correcta. Y un ejemplo claro de eso es básicamente lo que la persona llama cultura general. Tú le preguntas a una persona... Claro, cultura general europea. Tú le preguntas a una persona quién es la ciguapa fuera de República Dominicana y te vas a quedar, ¿la quién? ¿Qué es eso? Sin embargo, tú le preguntas a cualquier gente en mandarín, en China, quién es Zeus y te lo sabes explicar. Sí. Porque es una corriente que nosotros tenemos arraigada que todo el mundo debe de conocer lo que es de Europa. Y creo que el cristianismo también jugó un rol imprescindible importante en eso. porque... O sea, estamos hablando primero que desde el punto de vista europeo, porque entre la cuna de la civilización, África, pero también Europa, Mesopotamia, después la historia se divide antes y después de Cristo, pero eso era solamente en esa parte del mundo, porque África estaba ocupada escribiendo su propia historia. Igual aquí. O sea, sumamente interesante. América estaba haciendo. Aquí habían deidades. Lo que nosotros conocemos como Satanás o el diablo es un pensamiento europeo. Que tú lo puedes compartir o no, creer o no. Del infierno y tal. Todo eso es y también la perspectiva del infierno, porque es bien sabido que otras religiones, otras culturas fuera de Europa sí reconocen la existencia de un lugar de castigo. Pero ¿cómo lo llaman? O sea, no lo llaman así. No le dicen, te va a ir para el infierno, te va a llevar el diablo. No. De hecho, le dicen el nirvana, hablan de un reconocimiento de la espiritualidad personal, hablan de los 7 chakras, pero son cosas que a través de la globalización es que se han ido hacia otros países, pero que antes, particularmente en América, solamente se hablaba del cielo y del infierno y del purgatorio de los católicos, apostólicos y romanos. Es muy interesante verlo desde la perspectiva de cuánto es... ¿Qué tan cierto son las cosas? No, y qué tanto es una cultura prestada, porque yo siento que eso es lo que ha pasado, que hemos tomado a pecho este préstamo cultural o esta imposición cultural impositiva y nos la hemos tomado, o sea, sumamente a pecho. Y también eso mismo hace que nosotros condenemos culturas que no conocemos. Un ejemplo claro son nuestros adultos mayores que crecieron con una cultura, supongamos, católica, por mencionar una. Tú le hablas de un prié a un católico y eso es del diablo. Sí, definitivamente. Tú le puedes enseñar que tú estás adorando a uno de los santos que se predica en la iglesia y eso es del diablo. Y yo creo que eso sí es algo sumamente interesante para hablar del sincretismo religioso. Es decir, cómo la gente se lo ingenió, cómo los africanos, estando en esta parte del mundo, que estaban siendo maltratados, se la ingeniaron para no perder sus costumbres. Para preservar su cultura. Pero que nosotros no pudimos hacer eso en este momento porque fuimos exterminados totalmente. No, oye, no moríamos no queda uno. Como hormigas, era una cosa literal, pero los africanos vinieron y como tenían estaban tan dueños, tan autónomos de su cultura, ellos intentaron preservarla y se expuso aquí en América algo interesantísimo que fue el sincretismo religioso, utilizando a los santos católicos para entonces hablar sobre sus propias deidades. Anaísa Santa Marta.
Y pues entonces ahí adorar y continuar con sus costumbres, sin hablar de la gastronomía, que eso es literalmente un plato aparte. Eso ya sería otro mundo. Sí. Y desde el punto de vista también enfocándonos ya en República Dominicana, vamos a decirlo así, la historia dominicana, hasta hace pocos años que se ha empezado como a inmiscuir lo que es nuestra cultura como tal, llámese lo que son los mitos de aquí, Sí. lo que son nuestras culturas. Antes no se tenía una base fuerte de lo que era eso. Ni siquiera una buena perspectiva. Era como que, mira... Y se pasaba de boca en boca. O sea, Sí. no había nada escrito. De Por hecho. eso es que muchos de los relatos que nosotros conocemos siempre van a tener una versión. Básicamente es el juego del teléfono. Se va a distorsionar la información por las generaciones que vayan pasando o como esa persona va a contar su perspectiva. Y uno de ejemplos súper interesantes sobre eso, ustedes saben ese tema de las brujas que se habló, que se habla tanto en Latinoamérica en cuestiones religiosas, pues ustedes saben que eso es europeo. O sea, aquí no se cree en las brujas per se. Aquí lo que más se podía creer, que es algo muy mexicano, es el chupacabra. De hecho, yo me atrevo a decir que en Centroamérica quizás se en América del Sur se preservaron un poco más, Sí. porque particularmente aquí en República Dominicana se perdió mucho de la identidad taína, demasiado yo diría. Tanto que viene a conocer un poquito más luego de que se investiga. Sí. O sea, mucho después Muchos de la años independencia, después. ya vamos a decir, cuando hay una república ya establecida, es que se empieza a lo que es investigar. Y todavía la gente no maneja tampoco Ni también le el interesa. tema de los taínos y de qué tanto, como, o sea, nosotros todavía no podemos tocar, tangir esa cultura taína, porque inclusive, o sea, solamente nos quedan cosas como, mira la Relatos. yuca. Sí, mira la yuca, mira el casabe, es de aquí. Pero no hay una cultura realmente conocida sobre los taínos, o sea, se perdió demasiado. Ni hay un interés por lo mismo que hablábamos, Sí. por qué lo blanco es bueno y por qué lo negro es malo. Entonces, la gente, ¿por qué tú te interesas en saber la cultura, vamos a decir, mundial y no conocer la tuya? O sea, tus orígenes le dan un grado de importancia en donde básicamente te dicen que tu origen no es necesario conocerlo porque ya tú no eres de ahí. Pero sin embargo, tú sigues viviendo acá. De hecho, es que, ¿sabes qué? Hay un dicho muy popular que dice que el que no conoce su historia la repite. Bueno, Básicamente. en este contexto no es exactamente así porque no vamos a involucionar, no vamos a echar para atrás, quizá no vamos a, bueno, si se podría decir así, no vamos a quizá volver a esas costumbres taínas, pero sí, entiendo que sí vamos a... O sea, conociéndonos podemos defender más esta autonomía que tenemos. Entonces, creo también que es importante hablar de cosas como la estética, porque nosotros creemos que eso es solamente cosas de antes. O sea, como que, no, mira, ya la gente no es tan racista. ¿Desde qué punto? Ya de la gente no es vista? tan racista. ¿Y Ok. hasta qué tanto? No. Y ya la gente no es tan eurocéntrica. Sí. Oye, confía. Lo eres. Tú dices cosas de que, mira, pa' prieta yo. O algo tan simple. Tú eres una como morenita, pero tú eres una morenita lavadita. ¡Ay, no! limpio, ¡No me bueno, lo limpio. hagas! O sea, espérate, ¿por O qué sea, que tú- el prieto es sucio. No, espérate, ¿por qué tú eres una morenita limpia? Porque tú luces un poquito Porque clara de tienes rasgos tez, europeos. porque tus rasgos son quizá un poco más europeos, porque tu nariz es un poco más respingada, porque tus ojos están un poco abiertos y tu cabello es un poco lacio, o porque no es tan afro, o porque tu textura es 2B y ya por eso tú eres limpia, mi amor, o sea... O el fototipo, o sea, cuando tú combinas seca. los rasgos europeos con los rasgos, vamos a decir, africanos, que son los que más ponderan en nuestra cultura, llámese una morena con un pelo lacio, es difícil de ver, y lo que es raro, tiene dos vertientes, o es lindo o es feo. Si ponderan los rasgos europeos, llámese la nariz fina, el pelo lacio, unos labios delgados, entonces tú eres lindo. Sin embargo, si tú eres una morena con pelo lacio, pero con rasgos más africanos, llámese una nariz ensanchada, los labios más gruesos, los ojos que no son de un tono claro, el más común es el verde o el azul, ya ahí tú no eres un moreno limpio. Ahí tú eres prieto. O sea, la forma en la que tú clasificas las cosas, e incluso si vamos a lo que es la llamada aceptación, que estamos viendo más en nuestra generación, como el tipo de cabello o como tú llevas tu tipo de cabello. Mira, tú oye, eso ha sido a pulso, compay. Mamá, y depende. Porque, por ejemplo, si yo uso mi pelo afro, ¿verdad?
y yo quiero conseguir un trabajo, tengo que recogérmelo para verme más estética. Óyeme, escúchame, grandes marcas estaban hablando de eso hace cosas de 5 años, que tú no podías tener el cabello rizado para tú entrar a trabajar. Recogido. Que es tan ¿Qué es simple, eso? es tan simple como... Yo tenía un profesor, es que me voy a desahogar, yo tenía un profesor que decía que la muchachita no podía ir con el pelo rizado porque los otros de atrás no podían ver con su pelo. Yo me voy a algo más Yo sencillo. que lo seca. Yo me voy a algo más sencillo. Y que los cabellos mejor se pudren. Obvio. Que siempre lo he cuestionado. ¿Por qué un niño con pelo lacio puede llevar el famoso corte honguito? Cabello largo. El cabello largo en las escuelas. ¿Y por qué el niño con pelo crespo no puede llevar su afro? ¿Por qué Porque razón no es estético. satanizamos no está peinado. las trenzas? En los colegios, todavía en algunos colegios, tú no puedes ir con el pelo trenzado, porque supuestamente eso está mal visto. O sea, en 2025 todavía, y todo el mundo puede ir en salón, porque lo que es eurocentrista, ¿sí? lo cabellos bien lacios, eso sí El son salonazo. admirados, sí, claro. Y si tú puedes ir a la semana 9 veces al salón para hacerte el pelo, hazlo, que eso sería lo mejor que tú puedes. Y también existe un tema de que tú asocias el pelo lacio con un estatus económico, por lo mismo del salón. Una Sí, claro. persona que lleve su pelo afro es una persona que se ahorra el dinero en salón, señores, no. Señores, Señores, no. Oigan, Yo, además confíen. de ser médico, soy estilista frustrada. Me gradué y todo, pero no ejerzo. Señores, eso cuesta mucho más que llevar un salonazo. Ahora bien, si tú estás Dígamelo a mí. asociando... Exactamente. pregúntale a mi Exprésense. tía. Si tú estás asociando tu posición económica con tú llevar un peinado más pulcro, como dice la sociedad, ahí tú estás diciendo que o sea, incluso para un Se trabajo... llama clasismo. Escríbemelo aquí. Clasismo. Engane. Si tú estás aplicando para un trabajo y una persona va con un pelo afro suelto y una va con el pelo rizado, o sea, recogido, se lo van a dar a la persona recogida. O sea, tiene tú que ponderar, oye. Estamos hablando de los criterios de estética de una forma opresiva. Y aguántate, que el concepto de belleza es eurocentrista. ¿Tú sabías que todo el que ha cogido estadística en la universidad o lo ha visto, hablan de la proporción áurea? Y eso es un concepto totalmente europeo, y desde ahí se define el concepto de belleza, porque la belleza técnicamente es supuestamente longitud y dimensiones y ¿cómo se llama? Simetría. Es el concepto europeo de la belleza. Simétrico europeo. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de... hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que fue un pensamiento que leí hace par de días, no se me sale de la cabeza, es que justificar lo que es simétrico con los rasgos evolutivos. Siempre se va a decir que el ser humano no me lo hagas, no. Sí, espérate. Siempre se va a decir que el ser humano va a preferir una persona de rasgos más finos para así entonces mejorar su especie. O en su defecto decir, te voy a arreglar la familia. Mejorar la raza. Entonces, ¿desde qué punto tú estás mejorando la raza? Porque si nos vamos a las tribus africanas, en donde una muy conocida se expresa porque las mujeres tengan el cuello largo y sean súper delgadas, en otras porque los hombres tengan una barriga prominente. ¿Por qué? Porque la barriga prominente dice que ese hombre tiene que comer. Está bien comido. Entonces, si tú estás bien comido, puedes tener una mujer en buen estado. Entonces, desde este punto de vista en América Latina sobre todo, porque Estados Unidos ya es un tema muy aparte. Sí. Necesitaremos otro episodio. Uno más largo. En América Latina, si nosotros asociamos a una persona barrigona, es una persona que no tiene accesibilidad a un gimnasio o a una dieta específica. Literal, o sea, tú comes lo que sea. Tú te lleno de parásitos, se dice en América. Exacto. Entonces, Sí, también ese es un punto de vista caucásico, porque es bien conocido que en Europa no existe, por lo menos en los países más reconocidos, no existe la cultura de una persona obesa. Pero esa cultura no existe por los rasgos históricos de ellos. Hay que recordar que Europa hubo un tiempo que se estaba muriendo de hambre. Literal. Entonces, para tú justificar que fueron Después de la Segunda Guerra Mundial y del criterio que existe, que Antes de eso eso. podríamos hablarlo de hecho. María Antonieta. Ah, bueno, velo ahí. O sea, No, antes de la la guerra. oligarquía en general nunca ha sido buena, nunca ha servido mucho. Entonces, para tú justificar el estatus económico europeo y es que este siga siendo un estándar, tú decías, ok, tenemos que estar delgado, porque el que no está delgado no está en salud.
desde ahí viene la cultura europea de estar delgada. La misma cultura que se impone aquí en Latinoamérica, en donde teníamos mujeres voluptuosas naturalmente, la raza negra es una raza de volumen. ¿Por qué? Por el clima que tú tienes. O sea, tú no tienes las mismas condiciones para tú sustentar un cuerpo flaquito. De hecho, Aquí estamos no existe hablando eso. de cosas interesantes. O sea, científicamente, cuando tú estás en el frío, tú quemas más calorías que estando en calor. Por el hecho de que el cuerpo está pasando, o sea, está haciendo un trabajo súper grande Para conservar tu energía, no, y para calórica. para mantenerte con calor y no congelarte. Contrario, O sea, hasta que te acá ven. tenemos que reconocer que las condiciones climáticas en nuestro país no solo favorecían los cultivos, lo que nos daba principal acceso a lo que es la comida, también el estilo de vida. Aquí no había un estilo de vida en donde se necesitara trabajar, o sea, como que cada quien tenía, si vamos a la cultura taína, de lo poco que podemos rescatarle esta, cada persona tenía un rol en la sociedad y ese rol no era cuestionado porque funcionaba, lo que nos lleva a que ya había una sociedad establecida. Sí, sí, o sea, Entonces, ese sistema capitalista también, en hasta donde cierto te punto, obliga a cómo trabajar. empezaba, o bueno, el sistema burgués, que fue lo que fue el inicio, para otros, y trabajar en grandes cantidades para proporcionar a más gente, a gente que ya es rica, proporcionarle más. Europeo. Ese sistema es europeo, ese sistema aquí en América no estaba. No, mi amor, porque tú ya ¿Tú sabes, tenías tu tú rol. sabes cómo tuviéramos nosotros aquí? Mi amor. Eso era comunismo, para empezar. O sea, Empecemos. empecemos por ahí, eso era comunismo. ¿Sabes cómo tuviéramos aquí? No, mira, los doctores están por allá, por aquí estamos los comunicadores, pero la gente de agricultura nos provee comida a todos. O Y sea, que no se privatizaban los servicios. eso no conocíamos esa palabra, chica. Eso no había. O sea, eso no estaba. Pero es fascinante ver cómo con más criterio podríamos decir, mira, todavía practicamos mucho el Bastante. eurocentrismo, todavía nosotros podemos, alzamos la gente blanca. Y de hecho, o las cosas que refieren a Europa, a lo blanco. Saben que a mí me llama mucho la atención, particularmente en esto de la estética. Y yo creo que es interesante conversarlo. Las últimas tendencias dadas al minimalismo, saben que esos criterios, el mundo cambió. Primero, en Europa todo era muy grande, muy vistoso, las grandes pinturas, Da Vinci, tal, perfecto, Miguel Ángel, sí. Sin embargo, después pasamos por un periodo de minimalismo, que es un ismo que tenemos por ahí bien guardadito. Pues ahora nos encontramos en un periodo interesante de la moda y también en general de la estética, en donde estamos en una transición de minimalismo a maximalismo, ahí como brincando, nos está dando un poquito de brega. Pero lo que quiero decir es que para nosotras, una mujer bien vestida, una mujer que se ve cute, es una mujer que está vestida muy europea. O con colores sobrios. Con colores sobrios, nada muy latino, de La hecho. cultura negra-latina se caracteriza por los colores brillantes, que Sí, es lo de mismo hecho. que nosotros teníamos. Los recursos de nosotros eran otros. Mientras que en Europa se estaba pasando por una crisis en esos momentos en donde se vivía la época oscura. Vamos a decirlo Literalmente. así. Tú no podías estar bien vestido cuando había una guerra, porque tú no empatizabas con la sociedad. Aquí no Y había tú no eso. podías costear la armonización de los colores, porque hacer que la ropa tenga color, Era en caro. Europa era caro. ¿Qué pasa? Que aquí los colores eran vibrantes, las telas Porque las siempre había. teñían. No sé si recuerdan, en países como El Salvador, que allá estuve, vi una importante exposición de añil, que era un color azul muy vivo, Brillante. con el que desde los tiempos de qué sé yo cuánto, se teñían las telas, y así mismo de color rojo, como los aztecas. O sea, conversando de una cosa muy interesante en cuanto a la estética. Entonces, todo lo que es sobrio, pues ahora es bien visto. Ay, tú sí te ves empoderada, tú sí te ves bella, pero sin embargo, estamos siendo eurocentristas porque estamos denigrando las características coloridas de la cultura negra. Yo creo que desde ahí podemos empezar a vernos como nuestra propia identidad y a cuestionar, bueno, ¿qué tanto estoy yo imitando una cultura que ya no es mía? Y bueno, yo creo que es un buen momento para cuestionarse. ¿Tiene en esencia algo de malo la negritud? ¿O simplemente la cultura nos ha hecho satanizarlas? ¿Qué de malo tiene usar colores? ¿Qué de malo tiene no ir al salón? ¿Qué de malo tiene preferir una comida cargada en vez de lechuga y legumbres? ¿Qué de malo tiene, pues, bailar salsa? ¿Qué de malo tiene escuchar los tambores? ¿Y qué de malo tiene
estar lo más posible en sociedad. ¿Cuánto de esto no responde al eurocentrismo? Y también hay que reconocer qué tanto de eso tú estás aplicando. Porque, ok, tú sabes que existe, pero tú lo vas a seguir haciendo. Son preguntas. Y también hay que destacar algo. ¿Qué tanto de lo que yo tengo es mío? ¿O qué tanto de lo que yo hago estoy Es prestado, robado o impuesto? O impuesto. Sí, serían yo creo cuestiones. que esa es la más importante. Y bueno, esto fue todo por este episodio de Fuckingismo. Es un placer estar con ustedes siempre. Bye bye. Bye.